Uno me dijo, pero ¿usted no cree que hacer todo esto junto es mucho? Y le digo, y si me ayudara sería más fácil. Pero es que Dios te dice, hey, a mí el Señor me dijo, quiero que me termines todo lo que queda del edificio sin terminar. Y me lo termines en 30 días, 40 días. Entonces, ¿cómo yo me pongo a explicarle a alguien que no vive en el espíritu, wow, o que no percibió Santo, esa ola, la ola que a mí me golpeó? Es un proceso, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a ponerlo lindo. Yo ahora estoy en otro proyecto nuevo, de nuevas oficinas y entonces... ¿Cómo se hizo usted en ese tiempo que usted sentía que todo estaba quizá, o le llegó el momento que yo voy a pensar que todo está estancado, que falta poco, pero que todo está estancado? ¿Cómo se sentía usted? ¿Le llegó a pasar eso en medio de la construcción? Claro, humanamente estás en una presión. ¿Sabes lo que me servía? Yo me acordaba de papi. Mi padre edificó en Argentina con una inflación de casi el 300%. Wow. Y entonces el Señor me decía, acuérdate de cómo lo hice antes, ¿no? Podía caminar y navegar, porque a veces uno tiene que navegar sobre esos vientos. Nadie entiende ese navegar. A veces te preguntas, ¿vale la pena todo esto que estoy haciendo? ¿Vale mi estrés? ¿Vale el resignar y rescindir cosas personales? Nosotros estamos dentro de 30 días. Hace 2 semanas el Señor me habló que estábamos dentro de 30 días, en estas próximas 2 semanas, a ver algo que marca historia en su vida, en estas próximas 2 semanas. Lo recibo en el nombre de Jesús. Son 30 Amén. días de rompimiento. Llegó nuestro invitado de honor hoy, el apóstol Esteban Loza. ¡Dios eterno! Apóstol, ¿Cómo bienvenido. estamos? Gracias. Estamos contentos, apóstol, estamos contentos. Hay una atmósfera de abundancia. No, ya. Esos ojitos azules y esa carita de que ya yo pasé el proceso, nos da una paz escucharlo. Nos deleita escuchar lo que Dios tiene en su boca. Ay, para Dios nosotros. mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo están ustedes, chicos? Todo bien. Estamos todo bien, estamos bien. Qué bueno. Gracias por la invitación. No estamos ¿Qué contentos. tal? Estaban calientes recién ahí, ¿eh? Sí, estábamos calientes, prendidos. Estamos agradecidos a Dios, apóstol, por tenerlo con nosotros. De verdad que es un privilegio tener a un hombre de Dios como usted aquí, en esta plataforma, alguien que conoce tanto el Espíritu Santo de Dios. Y sé que no va a ser la primera vez que va a estar con nosotros aquí. Imposible. No, mire, pastor, yo tuve la honra de visitar Argentina, y cuando llego, que estoy de camino, me topo con un taxista, maestro, pero no era un joven, era ya un señor adulto. Y uno va con la mentalidad, cuando uno piensa en Argentina, uno piensa en 2 cosas específicas. Número 1, carne. Y número 2, en Messi. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos allá, yo voy y hablo de Messi. Pero cuando hablo al taxista, ser ya un adulto, ya mayor, Te hablo de Diego. él me dice, pero yo estoy hablando de Messi porque que yo lo que escucho es a Messi. Sí. Pero yo estoy divorciado, y me dice, pero ustedes solamente escuchan a Messi. Y es que ustedes no han escuchado la historia de Maradona. Y cuando ese hombre comienza a darme historia, ¿Vos no habés escuchado la historia de y Maradona? estábamos en la tierra donde él nació, donde él estaba, y que tenía en la casa de él, que lo tienen como una especie como de recuerdo, de museo, algo así. Y él me comienza a hablar de la historia de ese gran personaje, y habla de los 2 tiempos. Entonces, como que me topaba con otra persona y me daba cuenta que la gente que admiran a Maradona es como generacional. Sí. Los de hoy en día ya obviamente están viendo a Messi, la influencia, 300 millones de seguidores en Instagram, como que ven eso. No, y ganó un mundial, porque Y ya se- con ese mundial le Pero puso eran sello. Exacto. otros tiempos, no había internet, no había... Eran fanáticos de verdad, lo de Diego. Lo de antes, Las- hermano, me dicen ellos a mí que se juntaban y no lo podían ver físicamente, pero andaban con un radio en FM y todo se lo ponían en el oído. A él. Y ellos sentían la nota, era escuchándolo. Y Maradona está corriendo y le pasa el balón a fulano. Y eso lo volvía loco. Ahora no, los tiempos han cambiado. Tú juegas con Messi en PlayStation. En antes, con Maradona, tú no podías hacerlo. O sea, son tiempos que... Aunque Maradona ha sido un tipo como accesible, así como a los demás países, porque Maradona fue un ídolo a nivel mundial. O sea, mucha gente idolatra a Maradona full. Chávez era un fanático de Maradona hasta el final.
Tremendo, tremendo. Es algo muy, muy importante. Y eso, apóstol, ¿cómo llevamos, por ejemplo, esa parte como de esa pasión que tiene Argentina? ¿Cómo la llevó a la espiritualidad? Porque también Argentina con la espiritualidad, ese mover del Espíritu Santo, esos grandes hombres de Dios que han surgido de Argentina, ¿cómo conectan eso? Como que el argentino así como apasionado. Bueno, acordate que Argentina es una mezcla de culturas, culturas europeas, italianos, españoles, alemanes. Sobre todo hay mucho italiano, el italiano es bien sanguíneo. Entonces, tal vez por eso. Pero, ¿cómo conecta? Bueno, hay un mover glorioso de Dios. Comienza mucho antes de lo que se dice el mover, porque el mover comienza con la gente que no se conoce hoy. Hay gente de los 50 y de los 60. Argentina primero es un país y era un país muy católico. Hoy hay una gran transformación, muy grande. La iglesia cristiana ha crecido impresionantemente, pero creo que todo comienza con los que no se nombran, la gente de los 50 y los 60 que comienzan a abrir brecha, gente que es visitada por Dios, que Dios les habla. Hay muchas, es larga la historia, pero hay visitación. Ese mover del Espíritu Santo. Sí, claro, hay visitación de ángeles sobre hombres de Dios que le dicen los cines se van a convertir en iglesias y va a llegar los días donde va a haber convocatorias de estadios y esto y lo otro. Claro, nadie va a creer eso que pasaba en un momento donde apenas estaba dando a luz. Entonces, cosas empiezan a detonar en los 80 con Carlos Anacondia. ¿Cuándo fue el primero como que salió así afuera? Claro, comienzan a detonar con hombres de Dios. Por ejemplo, uno de los más renombrados, está la visita de Tommy Hicks, primero, que es un evangelista que va a Argentina, que ora por el presidente Perón. El presidente Perón tenía la mano seca y entonces recibe una sanidad y entonces él le abre el estadio. ¿Cómo así? Claro. O sea, un evangelista americano. Un evangelista americano va, visita... Y entonces tienen acceso a Perón, evangelista Tommy Hicks, y Perón y ora por él. Perón el presidente. Perón era el presidente en Pero aquel esto es momento. histórico, porque ese presidente Perón que le llaman de que el peronismo. Claro, de ahí viene esa rama del peronismo. Entonces, no voy a hablar de política, si no me meto en problemas. ¿Okay? Pero hablamos del mover de Dios. Entonces, Tenía la mano seca ese hombre. cosas comienzan a suceder. Tommy Hicks ora por él y él recibe sanidad instantánea, se sana. Entonces él le dice, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces Tommy Hicks le dice, yo quiero un estadio para predicar la palabra de Dios. Entonces el hombre le abre el estadio, le paga el estadio se llena y milagros, sanidades. Ahí comienza algo. Detrás de eso, bueno, la iglesia sigue avanzando y comienza a explotar con las campañas evangelísticas de Carlos Anacondia, que Carlos comienza a tomar predios abiertos. Literalmente yo recibo el bautismo del Espíritu Santo en una de esas, en la rotonda de San Justo. Era una conjunción de capital y provincia y había más de 40.000 personas. Entonces, lado donde Carlos iba había una... no solamente conversiones, cantidad de conversiones, pero llenura del Espíritu Santo, sanidades. Un testimonio impresionante y muy visible, muy real. Nada producido, cero show. Eso era algo tan, milagro, tan real. Claro, yo estuve 4 horas tirado con 40 y pico de amigos en la tierra. Wow. Ahí no había ni pasto, era tierra, hablando en lengua. Nadie me puede decir que el hablar en lengua no es de Dios, porque es impresionante. Entonces, ahí usted fue bautizado en ese era, claro, y eso iba ciudad tras ciudad, y eso impactó no solamente a las ciudades, pero a las iglesias. Detrás de eso, en los 90, hay un mover muy fuerte, te lo resumo, ¿no? Con Claudio Freyson, donde de diferentes denominaciones, es como que se rompió lo denominacional. Con Freyson. Claro, vos decías, venían los bautistas hambrientos por Dios, y decían, bueno, vamos a ver si es real. Y te venían con 5 o 6 buses, y el poder de Dios los tocaba y los tipos quedaban tirados en el piso por horas.
y no los podías sacar. Con Freyson. Claro, y entonces venían hermanos libres que usaban la mantilla y Dios los tocaba, el poder, venían los empezó a moverse buses de toda la nación, que Claudio se ve en la necesidad de agarrar un estadio cerrado, porque ya en su iglesia eran colas y filas que la municipalidad del lugar donde ellos estaban, Belgrano, les dice, mire, ustedes tienen que hacer algo porque esto se está yendo de control. Y entonces el mover era algo vibrante. Yo pude participar en aquellos momentos, estaba en mi seminario teológico en Buenos Aires, preparándome, y todos los días íbamos, todos los días. Pero era algo tan vibrante, tan impresionante. La gente se escondía abajo de las sillas para que los que tenían que entrar no los tengan que sacar. Wow. Nadie me lo contó, yo lo vi, lo viví, hasta hicimos medio de catchers en aquella época, de la gente que caía y recibió, no, era algo impresionante. Y después eso se empezó a transmitir a cada provincia, a cada estado. Entonces, con Anacondia y también con otros, porque hay muchos que tal vez no han sido famosos, pero que recibieron ese impacto. Por ejemplo, mi abuelo que era un hombre plantador de iglesias, muy dador y generoso. Bueno, él era un hombre más conservador, pero cuando el Espíritu Santo lo toca, al lado donde iba era impresionante el poder de Dios, los milagros, las liberaciones, era incontenible. Entonces, lo mismo pasó con mi padre. Nosotros en el año 86, es que hay una experiencia muy interesante que en el año 86 se empezó a hablar del fuego de Dios, vos que me decías del Espíritu Santo, ¿no? Y se hablaba del fuego de Dios y se llevaba a la iglesia a entrar en un arrepentimiento. A decirle a la gente, bueno, si usted va a caminar con Dios, hay una manera de caminar con Dios. Entonces, la dirección fue como entrar en esa línea de arrepentimiento. Ok. Llegamos a tener servicios donde, bueno, empezaba la alabanza, la adoración, y la gente, nadie me lo contó, yo estuve ahí, así que te puedo dar, la gente se quemaba los pies. El fuego les quemaba. Entonces la gente, cuando algo te quema, lo primero que haces es sacarte el zapato. Teníamos piso de cerámica en la iglesia de papi, entonces se sacaban el zapato y se intensificaba el fuego. Se sacaban las medias y la gente empezaba a saltar hasta que papi tuvo que poner, me acuerdo, un micrófono adelante. Y entonces mi padre le dice, ¿sabe? Este micrófono es para si usted tiene que pedir perdón, arrepentirse o hacer lo que sea, vaya y hágalo. La única manera que se les apagaba ese fuego era cuando la gente confesaba sus pecados, cuando la gente decía, yo no quiero seguir de la misma manera. Bueno, fue algo revolucionario, muy, muy fuerte, que pasó por meses. Fue una ola de 3, 4 meses donde era impactante, era terrible. La gente se quedaba tirada en el piso bajo el poder de Dios por horas, que literalmente teníamos que cerrar la iglesia y la gente estaba borracha en el espíritu. Así que la cargábamos en los carros y hacíamos el delivery a la gente. Yo era jovencito. Y llevábamos la gente. Había mujeres que sus esposos eran inconversos. Imagínate, golpearle la puerta al hombre inconverso y decirle, mire, le traigo a su esposa de la iglesia, arréglesela, ¿no? Porque, claro, la borracha. Borracha en el espíritu. Al otro día ese marido venía a la iglesia a entregarse a Cristo, decía, no sé lo que ella cargaba, pero desde que ella llegó, entré en un quebranto, algo tan real, que vos veías gente entregarse, gente arrepentirse, había un mover tan real de Dios. Muy, muy poderoso. Sé que son olas también del Espíritu que el Señor mueve sobre lugares. Revolucionó Argentina, muy fuerte, muy, muy fuerte, de norte a sur y de este a oeste. Y bueno, tras eso la iglesia fue creciendo, evolucionando. Acordate que cuando pasa lo genuino, a veces nos profesionalizamos un poco. Por eso hay que buscar lo genuino. Creo que la búsqueda... lo genuino de Dios yo el domingo hablaba de provocar lo genuino de Dios. Y provocarlo es una búsqueda intensa en lo secreto.
Ahí es donde viene todo, de ahí es de donde explota todo. Hoy está todo muy mediático y me gusta lo mediático, no tengo nada en contra, me encanta lo mediático, creo que es una herramienta para llevar hasta lo último de la tierra, pero a veces nos profesionalizamos y perdemos esa sensibilidad de dejar a Dios soplar. Es lo que por lo menos yo busco en este tiempo y donde me toca ministrar, busco que eso suceda, provocándolo, que el Espíritu sople con esa libertad. Más cuando experimentaste tal vez las cosas muy reales de Dios. Entonces, bueno, más o menos así, resumido en segundos. Y Dios sigue moviendo. La iglesia en Argentina se ha ensanchado. Hace mucho que no voy, pero se ha ensanchado mucho. Hay un mover. La gente, el argentino es muy apasionado. Así como vos decías del soccer, ¿no? Que sí. Salieron campeones, salieron 6 millones de gente a la calle. Pero lo mismo es con las cosas de Dios. Hay un evento, hay un concierto, hay una campaña. Porque hacen una marcha, que yo digo, en Argentina hacen una marcha tú para presidente. Y yo no sé cómo esa gente se convocan. Llegar y que 10 millones de gente es una locura. No, y se habla de millones. De millones. De millones que se habla. El argentino es muy apasionado. Es medio peleón también. Yo le digo a alguno de mis hijos, le digo, cuando tomo alguna decisión o charlamos algo, le digo, quebrame el brazo, a ver si lo lográs. Somos también fuertes en ciertas decisiones también, ¿no? Pero es parte de, creo, el carácter, de formar carácter también para las cosas que tienes que lograr. Que el Señor te las va formando y te va dando la gracia para poder seguir. Yo creo que hoy, tú sabes que, no sé si me puede dar audio, Enrique. Hoy estaba aquí el pastor Guzmán, que yo no sabía que Guzmán era el pastor de Luis Urbáez. Él fue el pastor de Luis Urbáez. Y hablaba de esas experiencias, así, de un dominicano que vivía aquí en Nueva York, vino a vivir aquí en Nueva York, y que tuvo mucha experiencia con Dios. Porque decía él que él tenía que, en la campaña, anunciarse que él iba a predicar. Y predicaba a Luis, porque los pastores le hacían la guerra por muchas batallas que tenía el ministro Luis Urbáez. El ministro Luis Urbáez. Legendario fue una persona que marcó la historia. De hecho, tengo un amigo que conoce a su ex esposa. Sí, conoce a la ex esposa de Luis. Y está viva. Una de ellas. Creo que 2 matrimonios. La ex esposa de él, que tiene un hijo que también se llama Luis Urbáez. ¿Cómo volver a esas manifestaciones de Dios? O sea, estamos viendo un mover fresco de Argentina que surge, este movimiento profético dominicano de Nueva York. ¿Cómo se apaga eso? O sea, ¿cómo caímos de ahí, de eso esencial, verdadero, a toda esta construcción de Netflix? Mediática. Y si está, ¿cómo permitir que pueda agrandar más y que pueda avanzar y llegar a más personas? Bueno, antes que todo, bendiciones. Apóstol, disculpe que llegué, teníamos compromisos. ¿Llegaron juntos? ¿Sí? Sí, llegaron juntos. Que yo estaba allá abajo también trabajando en otras áreas cuando vine. En mi experiencia, yo vine a conocer al Señor siendo un niño. Hoy en mi adolescencia fue mi encuentro personal con el Espíritu Santo. Aproximadamente unos 13, 14 años de edad. Era muy distinto a lo que hoy en día pues, se pone en práctica. Yo sé que los tiempos van cambiando, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. O sea, Dios nunca ha perdido su esencia. Quien ha descuidado la esencia de Dios es el hombre. Quien ha descuidado pasar tiempo de calidad con el Espíritu Santo es el hombre. Si tú sales de viaje, Dios se queda en el mismo lugar. Sales de compra, Dios se queda en el mismo lugar. Y de la única forma que Dios va contigo cuando tú tienes un tiempo de intimidad con Él. No sé si me doy a entender. Claro que sí, pastor. Entonces nosotros somos los que hemos descuidado la presencia de Dios. Yo entiendo que lo que se ha promovido en los últimos años como evangelio o avivamiento, no es evangelio ni es avivamiento. ¿En qué sentido? Me refiero a la falta de integridad hacia el Espíritu de Dios.
Me refiero a la falta de pasión hacia la presencia de Dios. Entonces, cuando tú descuidas la prioridad que debe de ser en tu vida, pasar tiempo con Dios, estar con Él, poder percibir su sonrisa, oírlo a Él, ser guiado por Él, y pones como prioridad tus asuntos personales y terrenales antes que su presencia, ahí entonces inicia el tiempo de la carencia de una manifestación genuina del Espíritu Santo. Los hombres que yo conocí, que no fueron personas muy doctas, fueron intelectuales en cierto sentido, no fueron personas profesionales porque eran gente de campo, humilde, eran personas mayores que no tuvieron la oportunidad que usted y yo hoy tenemos de poder asistir o asistido a una escuela, a un colegio, a una universidad. Ellos no estuvieron eso, pero el tiempo que estuvieron sirviéndole a Dios lo supieron aprovechar. Yo conocí un hombre que para él el día no tenía sentido si mínimo no oraba 8 horas. Elías. Wow. Luis Castillo, que fue quien me formó. De hecho, cuando yo tenía 14 años, yo una vez lo comenté acá, tuve una experiencia con Dios, él me dijo a mí, vamos a iniciar un ayuno. Y fue que yo comencé a aprender a ayunar, me puso a ayunar y a orar de 12 de la noche a 12 del mediodía. Cuando yo me quedaba dormido en el altar, me golpeaba en la parte de atrás, me daba palmadas y me decía, hey, levántese, el hombre herió ora. Dominico haitiano. El hombre de Dios, o sea, el hombre de Dios ora. Cuando yo me le pensaba dormir, volvía y me lo hacía. Y cada día que orábamos me iba aumentando tiempo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora en la oración, en el altar ininterrumpido. Hasta el nivel que llegó un momento que oré 16 horas ininterrumpida con él. Yo le decía que cómo un hombre puede, al principio le preguntaba, cómo un hombre puede hablar tanto con Dios. Y con él aprendí a conocer lo que es el silencio de los hombres, pero lo que es oír a Dios vociferar contigo, hablar contigo. Porque yo me preguntaba, ¿qué es lo que usted tanto dura de rodillas inclinado? Y el hombre sabía durarte horas, hablando en lenguas, orando, misterios para con Dios. Pero cuando ese hombre salía del ayuno, que yo estuve presente con él, y me decía, así dice Dios, esto es lo que viene. Yo lo veía cumplirse. Él me enseñó el respeto al Espíritu Santo. Él me enseñó el respeto al altar. Entonces yo creo que no es que Dios ha cambiado ni que Dios no se mueve. Más bien es que nosotros los seres humanos nos hemos acomodado a lo que hoy en día se vive, se pone en práctica en muchos lugares y hemos descuidado ese tiempo maravilloso con la presencia de Dios. Todo el que se acerca a Dios lo encuentra. Usted quiere experimentar algo en su vida que nunca había visto, comience a buscar a Dios y ponga en práctica para avivar el don de Dios que está en usted, en los milagros, en las sanidades, en los prodigios. Mayores milagros que yo vi en mi vida no fueron en los momentos que yo me fui a parar en el altar. Los mayores milagros que yo he podido vivir en mi vida, que yo he visto que Dios ha hecho, lo he experimentado en el tiempo de la oración, cuando los hombres no lo han visto manifiesto, pero ya en el cielo fue establecido. Amén. Es ahí. Tú quieres ver milagros maravillosos. Tú quieres ver a Dios hacer proezas y maravillas. Comienza a cambiar tu estilo de oración. No ore a Dios para que Dios te use. Ora a Dios porque tú amas a Dios. Cuando yo cambié mi forma de orar, yo comencé a ver a Dios hacer milagros que yo nunca en mi vida pensé que lo iba a poder ver. El primer ciego que yo vi ver, no lo vi que Dios lo sanó porque yo le pedí a Dios que me usara. Yo me tranqué con el Espíritu de Dios. Tenía 7 días de ayuno, preparándome para una campaña. Y cuando yo aprendí en ese momento a que yo no debía buscar a Dios para que Dios me usara, sino porque lo amaba. Cuando dejé de orar a Dios para que un milagro se manifestara o me revelara algo en el ministerio profético, sino orar a Dios porque yo amaba a Dios. Entonces ya cuando llegaba a lo manifiesto en lo terrenal, primero Dios se me mostraba en lo espiritual. Y me decía, Miguel, voy a sanar a este enfermo. Cuando yo llegaba, no tenía que hacer ningún trabajo. Ya Dios lo había hecho en el mundo espiritual. Amén. Solamente le decía, eres sano.
porque ya lo había experimentado en el mundo espiritual. ¿Por qué no cuesta a veces a nosotros ver a Dios hacer milagros? Porque nosotros vamos a entender, muchas veces entendemos, disculpe, que vamos a orar para que Dios nos use en el secreto. No. Tú oras a Dios porque tú amas a Dios. Tú buscas a Dios porque tú necesitas a Dios en tu vida. Entonces, cuando tú pones esa prioridad, ya cuando tú llegas ante el hombre carnal y terrenal, ya se te es fácil decirle eres sano en el nombre de Jesús. Tienes el respaldo. Porque ya tú tuviste esa victoria en el mundo espiritual. Entonces, la frustración te va a visitar, es normal. Me ha pasado a mí, le ha pasado a miles de hombres que he podido conversar con ellos. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, a mayor tiempo de calidad que tú pasas con el Espíritu Santo, mucho más se fortalece tu relación con Él. Yo no puedo tener una relación con Dios simplemente cuando voy a subir al altar, porque sería un irresponsable. Yo no puedo presentar una relación con el Espíritu Santo cuando me invitan a una cruzada, porque simplemente estaría buscando un beneficio. Y por eso es que tuve la carencia que hay de manifestación de Dios en esa área, en las grandes cruzadas que se hacen. Nota que hombres de Dios que se entiende que son hombres de Dios, conocemos que son hombres de Dios, no operan en la forma que operaban al principio, en una cruzada afuera. Ahora es muchas palabras y amamos. Yo soy un hombre que amo la revelación de la palabra, pero tiene muy poca manifestación. Es una combinación. Y en muchos lugares ya no es que Dios se está moviendo porque hay un mérito espiritual que ese hombre buscó, sino porque hubo un pueblo que se preparó y buscó en ese ambiente. La necesidad provocó que Dios se moviera. No es ni siquiera que ese hombre oró y tiene esa relación fortalecida con el Espíritu Santo para llegar al lugar y ver esa manifestación. Es que en ese lugar hay una necesidad y un pueblo sediento y hambriento que clamó a Dios y Dios lo oyó. Y Él simplemente es el instrumento que está cumpliendo con llenar un espacio en una necesidad. Para que tú veas. Entonces, la falta de discernimiento de espíritu muchas veces nos lleva a nosotros a decir, wow, me voy a poner como ejemplo yo. ¿Cuánto Dios usa al pastor Miguel Grullón? Pero tú no te sentaste a pensar qué tiempo tan prolongado o qué tan quebrantado estuviste tus días antes, esa noche antes, minutos antes, ante la presencia de Dios para que Dios hiciera algo en tu vida o en una persona que esté en ese lugar con esa necesidad. De la falta de discernimiento hace pensar a la persona que el hombre que llegó en ese momento está ungido, pero no le permite ver a ellos que ellos provocaron a Dios. No sé si alguien me entiende. Entonces la iglesia tiene que preocuparse por eso. La iglesia tiene que preocuparse por tener ese tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. El hombre de Dios tiene que tener la aprobación del cielo, no la de los hombres primero. Yo no hago nada con tener la aprobación de los hombres cuando el cielo no me aprueba. ¿Entiendes? Y bueno, eso es un poco lo que sucede hoy. Muchos están buscando la aprobación de la gente. El otro día ustedes hablaban acerca de lo profético. Estaba meditando en Jeremías 23 cuando habla de los profetas que Dios no les había hablado nada. Entonces Jeremías dice, interpreta la voz de Dios cuando Dios dice, pero si yo no les hablé en lo secreto. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos ese tiempo en lo secreto para realmente oír a Dios? Para poder recibir esa, no solamente la palabra para la gente, pero para nosotros, esa vida. No podemos transmitir lo que nosotros no tenemos. Y eso lo vamos a producir y a retener cuando pasamos el tiempo con Dios. Si me permitiste, cuento algo. El domingo, yo a los 11 años recibo una visitación del Espíritu. Y eso marca mi vida para siempre. De ahí es como que siempre en mi corazón no solo estuvo el servir a Dios, pero el vivir para Él, como decía el apóstol Grullón, estar amándolo a Él. Más que lo que Él me pueda dar, yo he descubierto que amándolo a Él, todo llega, todo. Wow. Yo le digo a mi gente, deje de pedir tanto y ámelo a Él. Y a veces cállese. En la presencia de Dios hay que estar callado. Hay momentos para hablar, pero hay momentos solo para que la atmósfera de la gloria de Dios trabaje en ti. Y esas atmósferas son las que atraen todo lo que necesitas. El domingo yo me acordaba, estoy cerrando el servicio en Perth Amboy, el segundo servicio, y le digo,
quisiera que vengan los niños. Empecé a percibir una carga por los niños, aparte que tienen sus clases y todo. A veces no nos damos cuenta que se nos va una generación sin ser visitada. Y yo empecé hace un tiempo a decirle, Señor, yo quiero una generación visitada como me pasó a mí. Es que empiezo a orar de esa misma manera, Señor, así como lo hiciste conmigo. Y los niños comenzaron a quebrantarse, uno tras otro, pero era, ¿viste cuando esa atmósfera de la gloria de Dios invade un lugar que no ni podés hablar? Literalmente era un quebranto impresionante. No podía hablar, me sentía hasta como ahogado, que no me salía la voz de ver la manifestación y el Señor marcando a los niños. Yo creo que necesitamos volver a eso genuino. A veces estamos muy preocupados en cómo va a salir la cámara, en cómo se va a mover esto, en cómo se va a mover lo otro. Y creo que tenemos que empezar a provocar, lo que decía el apóstol Miguel, a provocar esa visitación, pero en el lugar secreto, buscándolo. Tal vez cerradas las cámaras, cerradas las redes, cerradas las interrupciones y tiempo indeterminado. Porque hoy hasta le ponemos, bueno, Señor, si hasta esta hora no pasó nada, me voy porque estoy ocupado. No, tiempo indeterminado. ¿Será que tenemos la capacidad de estar con Él y esperarlo a Él en tiempo indeterminado hasta que Él descienda, hasta que Él me toque, hasta que Él me llene, hasta que Él traiga su fuego, su revelación, su poder, hasta que Él me sane, me restaure, me libre? ¿Será que tengo la capacidad de entrar y esperar? Porque el salmista decía, en ti he esperado. Eran madrugadas enteras de lágrimas. De madrugadas te buscaré. De derramarse. Tal vez no sé si todo va tan rápido que no nos paramos en ese momento y le decimos, Señor, yo acá estoy. Wow. Haz lo que quieras hacer. No puedo vivir ni seguir un minuto más sin tu presencia. Porque está muy lindo todo lo que hoy se vive. No estoy en contra de toda la producción. Es muy importante. Llegamos hasta lo último de la tierra con una cámara, con una palabra. Es importantísimo. Pero ¿será que nos profesionalizamos demasiado, que ya no vamos al lugar secreto y nos escondemos con Dios hasta que, como decía el apóstol, gente que no son muy conocidas, pero que oraban 15, 16 horas, ¿no? Escondernos. Me pasa hace un tiempo algo muy, muy maravilloso. Dios me dio una casa que tiene mucho terreno, entonces salgo a caminar y a orar en ese terreno. Entonces tenía un trabajador, y bueno, si me ve orando o adorando, dice, este tipo está loco. Me gusta levantar las manos y hacer actos proféticos. Movimientos. Entiendo que estoy solo. Entonces, en un momento estoy con el Espíritu Santo. Sopla. Y literalmente se mete un viento que empieza a mover los árboles hace poquito, de un lado para el otro. Algo diferente. Y el Señor me dice, yo estoy aquí. Entonces el trabajador estaba en una escalera, se da vuelta y me mira. Y automáticamente el Señor me dice, muéstrale que esto no es casualidad. Y bajé los brazos y se paró el viento. Y le digo, ¿crees que esto es casualidad? Él está acá entre nosotros, le dije. Y le dije, vas a verlo. Y le digo, vuelvo a levantar mis manos y vuelve a soplar. ¡Wow! Y el muchacho va a nuestra iglesia y levanto las manos y vuelvo a adorar y se vuelve a meter ese viento. Pero no era un viento normal. Que va como solo en una dirección. Era un viento que venía de diversos lugares. Literalmente como él paseándose, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno se quebranta y percibe la realidad de Dios y lo disfruta. Creo que parte de lo que tenemos que aprender es a disfrutar la presencia de Dios. No por objetivos, disfrutar la presencia de Dios para amarlo a Él y conocerlo a Él. Wow. Eso es lo que a los líderes nos tiene que volver a pasar. Amén. Disfrutar la presencia de Dios, que nos vemos sumergidos. Y vos percibís que Él está en total control. Y eso es lo que tenemos que provocar en estos días.
Yo creo que eso es lo que tenemos que provocar, porque de esa manera vamos a contagiar a nuestros líderes, a nuestra gente. De esa manera las atmósferas de las iglesias van a cambiar, las atmósferas de las ciudades van a cambiar. Cuando Él desciende, todo cambia. Me preguntabas de Argentina. Detrás de esos moveres, las atmósferas de las ciudades cambiaron en Argentina. No es que miro para atrás. Yo soy un visionario que va siempre hacia adelante, tal vez como algo histórico y como experiencias, pero creo que ese visitar de Dios cambia las ciudades, cambia las atmósferas. Lo que parece imposible, lo que uno dice, estoy en New Jersey picando piedra, no hay que picar piedra, hay que simplemente visitar la presencia, decirle, Señor, visítanos, que tu presencia, darle el lugar que a Él le corresponde y todo cambia. La presencia de Dios cambia todo. Obed-Edom, el arca, llegó a la casa de Obed-Edom 3 meses y medio y todo cambió. La presencia de Dios, todo lo cambia. Le abrimos la puerta, le damos el lugar, nos rendimos, lo honramos. Entonces el soplo de Dios comienza a mover. Creo que eso es lo que viene para New Jersey. Amén. Eso viene. Yo creo que ya las atmósferas espirituales están hablando de que eso se está desatando. Yo estoy viendo ciertas gotas de Dios que está sobre New Jersey. Y Dios va a levantar en diferentes lugares esas llamas que van a incendiar las ciudades. Eso está, ya está soltándose. Hace días atrás, bueno, lo hablamos contigo, creo en privado, que estamos delante de una ventana de gloria de parte de Dios para todo este estado, toda esta zona triestatal. Tal vez nosotros debemos ser esos protagonistas que se meten en lo secreto para que todo suceda después, porque lo que está en secreto después Dios lo va a mostrar y revelar hacia afuera y va a tocar la gente, la va a sanar, la va a restaurar, cosecha grande va a venir, los templos van a quedar pequeños. Yo estoy creyendo eso. Eso viene. Tal vez necesitamos esa práctica que decía el apóstol Grullón. Hey, como el cantacito en la nuca que le daba a este hombre de Dios. El hombre de Dios ora, el hombre de Dios busca. Hagamos en lo secreto, cosas gloriosas van a ocurrir también en lo público. Amén. Y estamos a la puerta en New Jersey, no solamente de un evento momentáneo. Creo que estamos a la puerta en New Jersey de un derramar glorioso de Dios que va a ser historia, va a marcar historia. Creo que cada uno de nosotros que estamos aquí va a ser parte de esa historia. Vamos a escribir una nueva historia para lo que viene. Sé que el Señor ya está listo, la atmósfera está lista. Tal vez debemos de provocarlo, de volvernos esos provocadores. No ser parte de estadísticas, ser parte de gente que hace historia. No como una linda frase, no. Nos pusimos unos locos a buscar a Dios y nos encerramos con Él hasta que algo se reventó en la atmósfera y que no se aguantó más. Eso pasó en Argentina. Hubo gente, ¿no? Tal vez está el visible que Dios usó, Claudio o Carlos Anacondia, pero hubo mucha gente en las bambalinas de atrás que también clamó, que también golpeó la tierra hasta que vino un rompimiento glorioso. Creo que estamos aquí en New Jersey cerca. Ustedes están golpeando, nosotros estamos golpeando la tierra. Y yo estoy creyendo que un gran despertar de Dios, como no lo hemos vivido, estremecedor. Vos me preguntabas, yo recuerdo Claudio Freyson toma el estadio Obras, porque ya en la iglesia no cabía la gente. Entonces él estaba en la calle Olazábal, en Belgrano, y fuimos a un estadio, el estadio Obras. Literalmente ese estadio era literal, usted sentía como que temblaba el lugar. Como que todo temblaba, la gloria, la presencia, la alabanza, toda esa atmósfera. Yo creo que estamos muy cerca aquí en New Jersey. No, todo mover es diferente, porque Dios tiene un sabor diferente para cada lugar. Pero estamos muy cerca de un derramamiento real, contundente, que no lo puede parar nadie. Que no lo va a poder parar nadie. Porque el verdadero mover de Dios para cuando Dios dice. El verdadero mover de Dios para o se detiene o bien cuando la gente se acostumbra.
porque también podemos, el hambriento, el sediento, el que tiene hambre y sed por la gloria de Dios es un imán. Son dos cosas que son un imán para que Dios mueva, para que el Espíritu descienda. El hambre, la sed, la demanda de la gente. Cuando hay gente hambrienta y sedienta, eso está jalando constantemente, está tironeando para que la gloria de Dios se derrame. Yo siempre le digo a nuestra gente y a la gente que podemos tener acceso, vuelva a ser un hambriento por Dios. Porque ese hambre y esa sed, que sea algo insaciable. Comiste recién, bueno, vuélvete aún más hambriento de Dios, porque el hambre y la sed va a hacer que la gloria de Dios se derrame. Y eso va a transformar ciudades, naciones, gente, va a levantar una generación que invadirá. Venía manejando y venía hablando con un amigo, un apóstol de Italia. Entonces, Dios lo manda a Italia, es un apóstol de Argentina, pero tiene iglesia de miles en Argentina, varias iglesias. Entonces, él está en sus 60 maduros. Entonces, me dice, yo pensé que venía a descansar, pero Dios me mandó a trabajar y activar pastores, porque hay que reevangelizar Europa, ¿no? Wow. Entonces, él, alguien le entrega una iglesia pequeñita en Firenze. Entonces, dice, justo aquí en Firenze, donde aquí se consagró la nación al humanismo y aquí Dios me manda. Entonces tiene un pequeño lugar y él me contaba y siempre me manda de cómo Dios semana tras semana está haciendo algo. Entonces él me decía, solo basta con un corazón que se humilla ante la presencia de Dios. Muchos dicen, Europa es duro, esto es duro. No, cuando te sumergís ante la presencia de Dios, no hay duro que no se ablande. Amén. Y justamente de eso, apóstol, hablábamos nosotros ayer, la verdad. Ayer. Que yo decía que tenemos que ir a España y Argentina a llevar noches de gloria. Yo hablé anoche, ayer me reuní con Carlos, anoche estábamos tratando sobre el tema y yo le decía ayer, le decía a Carlos ayer, negro, este año tengo que regresar a noches de gloria. Este año no he hecho noches de gloria, usualmente por año hago 3 o 4 noches de gloria. Es un evento que vamos a diferentes países del mundo, de Latinoamérica, donde Dios nos envíe, y llevamos eventos masivos para salvación de las almas. Y eso es interesante. Entonces entiendo que está en la agenda de Dios Europa y Argentina. Hay algo fuerte que se desata ahí, si Dios lo permite. Nosotros vamos a trabajar en eso para hacerlo. Tenemos que ir a llevar ese evento de salvación. Es necesaria la evangelización y llevar ese mover. Usted dijo una palabra muy clave, es que yo le decía ayer a Hinsi, si hay en sí, no importa qué tanta popularidad tú tengas, tú llevas 2 o 3 días de actividad y cuando el poder de Dios llegue y se manifieste, al otro día la gente corre sedienta por la presencia de Dios. Muy, muy poderoso eso, muy poderoso. Y cuando vayas a Argentina lo vas a ver. Amén. Fuertemente, fuertemente. ¿Se siente? Vas a ver fuertemente en Argentina. Yo creo que definitivamente tengo que ir a Argentina este año a llevar noches de gloria. Iba con el apóstol Liseire, pero con los compromisos del edificio, los congresos, las actividades, trabajando la estructura, me enfoqué tanto en eso y honestamente pido perdón a Dios, me desenfoqué de que tenía que cumplir con esto, pero no tengo que trabajar eso. Ir a un lugar céntrico allá y llevar 2 o 3 días. Como un viaje tan extenso, diciendo que son varias horas, ¿verdad? Como 14, algo así. No, si vas directo desde New York, 9 horas. A 9 horas más o menos. Un vuelo directo, bueno. No agarres escalas. 9 días. No, 14 horas no. Yo voy 9 horas. Vuelo directo, cómodo, porque si no, las salidas a los hombres de Dios nos potencian. A veces con las demandas locales nos quedamos, queremos suplir todo lo que hace falta. La gente en lo local se acostumbra a nuestra Esa palabra me dio. Se acostumbra. No digo que no valore, se acostumbró. Sí, está el hombre de Dios, pero cuando salís a un lugar afuera que la gente tiene hambre y están como la mujer del flujo de sangre, si lo toco, si algo saco, hay una demanda mucho más grande y eso potencia la gracia que Dios nos ha dado. Cuando salís hacia afuera, yo también me encerré mucho
decidió comprar un edificio y hubo que remodelarlo y estaba destruido y hubo que arreglarlo todo y uno se gasta y quiere poner todo lindo y tenés miles y miles que pagar y si no te lo pones al hombro, a veces la gente no entiende, te da palo, ¿qué pedís? Y entonces te sentís como que... Siga. Siga. Fluya, no se preocupe. Fluya. Ay, Dios mío. Tenga paz. Estuve un tiempo con eso en el hombro, Regalo, fuerte. ¿verdad? Claro, y dejas de, te invitan, ¿y por qué usted no viene? ¿Y por qué no? Porque tengo que estar acá adentro, porque hay que cubrir, y porque hay que pagar, y porque tenés que estar encima de la construcción, y si no estoy, la gente no viene. Qué ciencia. Y entonces estás ahí y se te pasaron 2 años Wow. donde, claro, hay un edificio que vale millones, que está hermoso, que todo el mundo lo disfruta, pero vos le paraste a tu ministerio personal también en las salidas. La gente se acostumbró, a veces le profetizaste que se le abrían los cielos, que Dios le daba esto, que Dios los usaba, y ni gracias te dicen. Y claro, uno no lo hace para la gracia de la gente, pero qué hermoso Qué es bonito. encontrar gente de honra. De agradecimiento. Reconoce. ¿Me entendés? Gente que viene y dice, wow, usted creyó en mí cuando yo no era nada. Usted me dio esta palabra cuando yo estaba en conflicto. Entonces, por eso es bueno salir, por eso es bueno hacer esos eventos hacia afuera. Yo recién ahora empecé a retomar invitaciones y decir, ok, voy a ir para aquí y para allí. Pero es importante salir. No sé si sirve lo que le digo, pero Más de es lo que usted importante piensa. salir, porque la carga, a veces uno lo ve bonito al pastor. Yo le digo a la gente, usted me ve, me gusta estar arregladito con mi sub y todo, pero usted no sabe la Sacrificio. cantidad de cargas que hay, la cantidad de biles que se pagaron, la cantidad de cosas que uno tuvo que hacer para que cosas se logren. Que funcione. Lo que podemos decir que Dios es bueno, ¿no? Que en medio de todo Dios suple y abre, pero solo el hombre de Dios sabe la presión que el hombre de Dios tiene. En medio de esa construcción, apóstol, ¿sintió en algún momento que gente que usted hizo cosas grandes por ellos se fue? Bueno, Cuidado, varias te dejan, gente sale, se va, te mata, te critica, no te entiende. Si yo te cuento las veces que yo llegué a la construcción y no había nadie, y las contrataciones, es largo. Si me pongo a explicarle, de repente hasta se enoja conmigo o entramos en un desacuerdo, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr hacia donde Dios me habla y seguir y decirle, muchachos, hacia allá vamos, esto es lo que Dios está hablando, súmense, súbanse, y los voy animando en fe. Pero si me paro a la opinión de cada uno, todavía estoy cambiando el primer piso del salón principal, entonces uno no se puede detener. Y no te van a entender, o por qué usted va a comprar eso y va a gastar tanto en eso. Hoy lo están disfrutando. Pastor, qué hermoso que queda, qué lindo. Wow, pero santo. ahí no me lo estaban entendiendo. Entonces, Gloria a es como Dios. dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, bueno, son los hijos de Dios y Él nos va a hablar y nos va a mover. La evidencia más grande es que Dios suple todo. A veces con dolores de parto, a veces viene más fácil, a veces viene con un poco de quebranto, pero al final Dios suple. Al final vos ves la provisión, vos ves la mano de Dios, vos ves que todo se pagó, que todo se terminó. Lo he vivido en estos últimos 2 años y un poco, en medio de pandemia, nosotros dando comida en Pertambo y la gente bajándose y trayendo sobres con dinero, cosas muy locas, pero en el medio de todo lo hermoso también hay batalla, tenés que creer, es como que estás dando a luz algo y estás empujando, y por un lado vos ves lo natural y por el otro lado oís la voz de Dios, que Dios te dice, hey, no pares, sigue, métele, conquista. Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo creo que seguí esa palabra, Dios suple todo. Todo, Dios Yo quiero suple levantar todo. una semilla porque yo creo que, wow, usted no sabe lo que usted está hablando. Dios suple todo. Usted me está desbaratando por dentro. Todo. Dios suple todo. Mira, te voy a contar una locura, porque esto es una locura, pero es real, vivencia propia.
Dios nos da un edificio, entonces al edificio hubo que hacerle muchísimas cosas. Entonces vamos al tiempo del cierre. Entonces en el tiempo del cierre no estaban dando tantos ni préstamos para iglesias. Habíamos estado, el Señor me dice, metete 176 noches de oración. No soy tan mediático, ¿ok? Mi esposa siempre me dice, tenés que entrar en las redes. Pero me metí 176 noches de oración a las 12 de la noche. Y en esas 176 noches Dios nos dio el down payment para el edificio. Pero no salían los créditos. Vino una plata por acá, otra plata por allá. Estamos al día del cierre y faltaban $100,000. Entonces, Ruth, mi esposa, me dice, no vamos a ir. ¿Cómo vamos a ir si faltan? Digo, mami, agarrá tu mejor cartera, vestite de lo mejor, ponete lo más linda posible que nos vamos. Vamos. Entonces, voy al abogado a hacer el cierre. Está el de la compañía que hace el closing, todo. Y faltan $100,000. No los tengo, no los tenía. Entonces, le digo, bueno, Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice, va a venir un wire. Percibo eso. Entonces le digo, mire, yo me tengo que ir, pero quiero firmar, me tengo que ir. Pero va a venir un wire. Va a entrar un wire. Un transfer. Bueno, yo sabía que la plata no estaba. Solo que estaba moviéndome en fe. Fui a cerrar faltando $100,000. Todo esto vengo de días con un estrés y encerrado, orando y buscando. Y nada se abría, nada. Pero yo sabía que eso era nuestro, que Dios estaba hecho. Vos sabés que está hecho, pero humanamente no lo tenés. Termina el día y el wire no entró, la plata no apareció, no estaba el dinero. Al otro día a las 9:30, yo sabía que me iban a llamar, entra un email al loan officer, a mí y a los abogados. El wire no entró. ¿Qué pasa? ¿Sabes que en 30 minutos me llama un hijo que estaba al tanto y me dice, mire, si yo puedo hacer una operación, van a estar los $100,000. Bueno, le digo, llámame, si eso aparece. Yo tengo que contestarle y le digo a la persona de la oficina, en 30 minutos alguien va a llegar con un cheque. Oh. Así, en 30 minutos. Y cuelgo. Y cuando cuelgo me llama, me dice, tengo un cheque de $100,000 certificado, hecho. Le digo, bueno, wow, vete a esta dirección. Y se cierra. Wow. Dios es fiel. Pero si yo te hablo de extremo, y en todo momento, yo sabía que la provisión iba a venir. ¿Estaba cortando clavos? Sí, claro, como decimos en Argentina, wow, estás con una tensión. Sabés que Dios lo va a hacer, pero no lo tenés y está ahí. Es como que Dios te lleva al extremo de una fe extrema, a ver hasta dónde va a empujar. Entre la incertidumbre, la palabra. ¿Hasta dónde va a empujar? Y en esos 30 minutos, wow, un hijo me dice, yo tengo un cheque certificado de tal banco. Le digo, ¿lo tenés en mano? Mándame la foto, porque así yo le mando la foto. Y me manda la foto a los 30 minutos. A las 10 de la mañana ese hijo estaba pagando esos $100,000 que faltaban, porque se venía para atrás. Entonces, te digo, Dios va a suplir todo. Amén. Wow. Todo. Ahí está lo mismo. Alguien se siente una presencia muy bonita. Es más, aquí hoy. Te voy a decir esto. Wow. Te digo esto para que lo agarres. En estos próximos 2 años, muchos ministerios e iglesias van a hacer el payoff de su edificio. A mí el Señor me dijo, en estos próximos 2 años vas a pagar y vas a hacer el payoff completo. Y se lo lanzo a ustedes. En estos próximos 2 años va a haber un payoff. Va a haber un momento donde vienen finanzas del norte, del sur, del este y del oeste y se van a desatar todo lo necesario para estar totalmente libre de deudas en lo que es mortgages y deudas de edificio. En estos próximos 2 años se va a pagar este edificio. Amén. Nombre de Jesús. Viene la provisión de Dios. Santo Padre. Va a fluir el río como nunca antes has visto el río de Dios fluir. Gloria a Dios. Lo vas a ver. Va a venir gente que ni conoces con cheques. Va a haber como un río que se desata.
En el nombre de Jesús. Creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Creemos eso En el con nombre de Dios. Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, Hay legalidad gracias. para eso. Thank you, Jesus. Wow. Dios Padre, mío. gracias. Oh, Dios mío, qué presencia, Padre. Gracias. Uf, ¡se ha llamado! Padre, gracias, mío. Jesús. Guasa. Espíritu Santo, tú eres digno, tú eres bueno. Gracias. Padre, Ega, gracias. babanzo. Qué Tú voz. eres experto hablando, Dios mío. Gracias. ¡Ey! Rabanza la Padre, gracias por mansa. enviar, Ay, Padre, Alika mensajeros Toroboshe. Oh, rababa, zorro, guiatina, a recordarnos man. tu respaldo, Padre. Oh, Padre, gracias. ey, Eres racanda digno, la eres de un digno, bamba, eres cariboshe. bansa, digno. calla, man. Eres digno, eres digno. Agarramos eres esa digno, palabra, eres Dios mío, qué digno. presencia hay en este lugar, Dios mío. Eres digno. Tu silencia la voz de Amalé, Dios mío, trae tu palabra Eres digno, de oasis Padre. en medio del desierto. Nos Wow. sometemos ante tu voluntad Alicia. y ante ¿Y tu cómo palabra. no creer en ti, Padre? Espíritu de Dios. Palabra que dice que creer en su profeta y seréis prosperados. Cuando tú hablas, la tierra tiene que callar. Wow. Ni más Shem. Tus ¿Y vientos cómo son no tus cobrar mensajeros. ánimo y levantarnos, Señor? Asalia. Sacacanda la panza. Oh, gababanza la Oh, calla, papito man. Dios. No hay mayor Lema respaldo shetere que tu de palabra. No hay mayor Wow. respaldo que tu palabra, Dios mío, Oh, que la la presencia que la Chico acompaña. Toroboshe. Y gananza la calla, man. Padre, gracias por tu presencia. Oh, Gracias por Upra respaldar tu Toroboshe. palabra, por respaldar lo que tú Calla, tienes para babanza, cada uno de la nosotros. canda, la Profetizamos, Dios mío, que esa Oh, unción, Gracias, que esa palabra, Jesús. Dios mío, sobre pastores, sobre iglesias, cae sobre cada uno de los que nos escuchan Gracias, en este Espíritu lugar. Santo. Padre, se prepara la Oh, atmósfera. Estos son 2 años de victoria, 2 Ay, años de saga, bendición que canda, vienen para la casa, zorro, que vienen para los guía. ministerios. Gananza, Tiempo de calla, refrigerio, man. tiempo Oh, donde las ba, ba, vacas ba, flacas ba, van a engordar, donde oh, las ba, hierbas ba, secas pondrán su mejor color. Oh, sacaya, man. ¡Jesus! Dios mío. Likia Toroboshe que te De presencia, Padre. Mi amarse. ¡Ey! Gracias por tu presencia, Jesús. Mi fiel amigo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Sacaya, Santo. man. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Dios. Yo me voy a levantar, aquí tengo que siento como llevar una semilla de $500 por este ministerio. Y yo creo en esa palabra que el apóstol ha dado hoy. Yo quiero seguir esa palabra. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Yo levanto una ofrenda de $500 y me uno, creyéndole al Padre, porque yo sé que esta palabra profética, bajo la unción del Santo de Israel, que el apóstol la trajo hoy, que no sabe, apóstol, cómo me ha partido en dos y la necesitaba. Como maestro, de verdad, necesitaba esa palabra. Y me uno a esta palabra. Yo sello esta palabra. Tanto la oferta de $500, yo siento que el Espíritu de Dios va a romper algo muy fuerte en mi vida. Levanto esta oferta por la congregación que pastoreo, por Casa de Luz y por mi familia. Yo siento algo poderoso. Siento una finanza brotando que yo pocas veces he sentido el ambiente que se está moviendo aquí hoy. Yo no sé si usted que está en su casa está sintiendo lo que está moviendo aquí hoy. Hay espíritus de miserias generacionales que nosotros quebrantamos y hay actos de fe que nosotros hacemos. Yo creo en esa palabra. Yo creo en ese tiempo, que ese portal que se abre en los próximos 2 años, deuda sobreabundancia para pagarlo todo, para pagar todas las deudas, para vivir una vida en sobreabundancia. Y de verdad que se siente una presencia muy fuerte. Tú que estás en tu casa, ahí están los números del ministerio. Yo también me uno con eso. Aleluya. Yo también me uno con eso. Yo creo que esta palabra ha sido muy fuerte. Wow. Dios mío. Usar eso, Dios proveerá. Santo. ¿Sabe? Yo sello esa palabra por la casa, por CDR, por PMG Radio Show y la audiencia. De que Dios ha de contestarnos. A veces eso he aprendido a conocer a Dios en sus diferentes facetas. Honro y bendigo su vida. Amén. Que Dios lo continúe usando.
que Dios lo continúe usando. Créame que quizá usted ni se imagina lo que trajo en esos cortos minutos con nosotros acá. Wow. Con esa palabra, especialmente para mí. Mi vida me envió. Especialmente para mí como pastor de la casa. Muy fuerte para Dios. Algo muy, muy fuerte. Y yo creo que la iglesia tiene que aprovechar este tiempo, tú que no estás escuchando. Es algo, maestro, que Wow. Dios lo hace. Amén. Y Dios lo está haciendo. Pues 2 años de sobreabundancia. Wow. Yo agarro esa palabra. Santo. Qué tiempo. Esto es algo muy fuerte. Qué palabra. Estar abierto a recibir lo que el Espíritu Santo trae. Percibirlo de cerca. Dios opera y obra de una forma maravillosa. Quizás el que me escucha no entendió lo que usted quiso decir cuando dijo: la gente te pregunta, ¿por qué quieres hacer todo al mismo tiempo? No nos entienden el diseño de Dios. El diseño de Dios. Solo el que está experimentando esto puede entender ese tipo de lenguaje. Cuando una visión te carcome por dentro. ¿Cómo se hizo usted en ese tiempo que usted sentía que todo estaba quizá, o le llegó el momento que va a pensar que todo está estancado, que falta poco pero que todo está estancado? ¿Cómo se sentía usted? ¿Le llegó a pasar eso en medio de la construcción? Claro, humanamente estás en una presión. Hay una presión. ¿Sabes lo que me servía? Yo me acordaba de papi. Mi padre edificó en Argentina. Fue instrumental, Enrique. Con una inflación de casi el 300%. Wow. Y entonces el Señor me decía, acuérdate de cómo lo hice antes, ¿no? Podía caminar y navegar, porque a veces uno tiene que navegar sobre esos vientos. Y hay momentos que nos llega la provisión, hay momentos que uno tiene que decir la próxima semana lo cumplo. Es complicado. Nadie entiende ese navegar. Y ahí es donde uno depende de Dios, ahí es donde uno muere completamente, ahí es donde uno se rinde, ahí es donde uno se tira a los pies del Señor, ahí es donde uno clama como nunca antes clamaste. Pero ahí también es donde ves la mayor gloria. Pero te sentís humanamente, el hombre se siente bajo presión. El hombre se siente bajo mucha presión. A veces te preguntás, ¿vale la pena todo esto que estoy haciendo? ¿Vale mi estrés? ¿Vale el resignar y rescindir cosas personales para la familia, los hijos o los sueños? Que ahí tal vez no se cuenta toda la historia, pero uno resigna. Te ven bonito, pero uno resigna muchas cosas y las entrega y las rinde. Y uno muere, uno aprende a morir. Pero ahí, detrás de todo eso, ves cómo Dios también te entrega un peso nuevo en tu ministración, en tu palabra. A veces es medio inexplicable, pero percibís un nuevo fluir, percibís una cercanía muy poderosa de Dios, que pase lo que pase, vos sabés que Dios está contigo, pero el hombre natural recibe presión y hay que aprender a trabajar en esa presión, hay que aprender a estar a solas en esa presión. Eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando un hombre de Dios está en conquistas, hay presión. Lo hacemos por fe y caminamos por fe y Dios lo hace y le creemos y claro, vivimos en esa vida espiritual de dependencia. Pero somos hombres también de carne y hueso, que si nos pellizcan también nos va a doler. Entonces sentimos las corrientes, las cosas que la gente habla, nos pegan las responsabilidades, nos desgasta, porque también hay un desgaste. Y ahí es donde uno tiene que aprender a volcar todo eso al Señor. Tratar de rodearse de gente espiritual, de gente que ame a Dios, porque la gente que te rodea, tu núcleo más cercano también te va a contener, te va a fortalecer.
Y son varios secretos que tienen que producirse para lograr las visiones. Porque a usted, a mí, nos carcome la visión de lograr lo que Dios tiene. Mi esposa a veces me dice, bueno, papi, no te vas a meter en otra, ¿no? Y yo le digo, es que cuando el Espíritu de Dios te va hablando, y nos reímos, ella me bromea, es una mujer que me apoya al 100%, pero siempre es la luz, me dice la luz verde o la luz roja, me dice, te vas a meter en esto. Y es que Dios me habló. Bueno, si Dios te habló, entonces Dios te habló, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Tener la certeza de que Dios te habló. Porque cuando Dios te habló, pase lo que pase, sea como sea, vas a ver el respaldo de Dios. Amén. Cuando uno sabe que Dios te habló, puede pasar lo que sea, pero Dios te habló y Dios va a sustentar su palabra. Cuando yo llegué a América, yo no quería venir a América. Tenía todo en Argentina, todo. Graduado en la universidad, enseñaba en la universidad, tenía mi propio negocio, una prosperidad que no he gustado todavía en América. Y el Señor me dijo, quiero que te vayas allí. Y cuando Dios me trae aquí, pasé agonías, viví tiempos de agonía. Pero llegó un día, yo lo recuerdo como hoy, mi padre me había dado sus tarjetas de crédito, extensiones. Ese día yo corté todo, le dije, Señor, tú me dijiste que me trajiste aquí. Ya yo no puedo ni pretender ni depender. Quiero vivir esa realidad de que tú me trajiste. Desde ese día todo se empezó a desatar, a abrir. Creo que todo va detrás de una decisión, una determinación interior de decirle, bueno, tú me trajiste. Hay una palabra. Te pido que respaldes tu palabra. No está mal decirle a Dios, Señor, respalda tu palabra. Hay momentos que el hombre de Dios se para ante él y le dice, Señor, respalda tu palabra. Porque también el hombre le dice, no doy más. David se lo dijo, no doy más. Carne y corazón claman por el Dios vivo. Él no era algo solamente sentimental, le dolían el físico. Eso. Porque decían, clamo por la manifestación del Dios vivo. Entonces, a veces nosotros los hombres de Dios estamos en proyectos y cosas así. Necesitamos la manifestación del Dios vivo. Yo creo que Él está en ese punto de manifestar su gloria como nunca antes. Amén. Cuando habla de la renovación del entendimiento, Él dice, para que comprobéis, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que Dios quiere mostrarnos, va a comprobar que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es proveedor, que Él te llamó, que Él te sustenta, que Él te sostiene, que Él te defiende, que Él está por ti. Y eso es determinante, determinante. Señor, hay una palabra, me diste una palabra y me paro en esa palabra. Cuando uno reclama, ahí hay un desatar de gloria de Dios. Yo así lo pude lograr. Para él le dije, Señor, humanamente estoy tal vez desgastado, cansado, porque uno entra en un agobio también y en la presión. Cuando liberas la presión y Dios empieza a mover, empezás a ver los milagros de Dios, las puertas, la plata, la provisión. A todo el que nos está mirando, este es el mejor momento para meter una semilla. Amén. Porque hay una unción que Dios está desatando, cosas poderosas. El mundo espiritual está revolcado en este momento por la palabra que se está librando. Amén. A todo el mundo espiritual revolcado, literalmente porque si alguien puede capturar que Dios va a responder, automáticamente se va a ir la presión. El que entiende que Dios va a responder, la batalla no es nuestra, sino de Dios. Entonces, automáticamente toda presión se derriba. Esta es una atmósfera para sembrar, esta es una atmósfera para creer. Sea que estén en proyectos, sea que sea un hombre de Dios, sea que sean familias que necesitan un rompimiento. Este es el mejor momento para sembrar aquí en la casa. Que puedan creerle a Dios por ese rompimiento. Creo que el Señor está en ese
mover, trayendo un rompimiento tan sobrenatural. Nosotros estamos dentro de 30 días. Hace 2 semanas el Señor me habló que estábamos dentro de 30 días de rompimiento. Yo lo estoy viendo. Gente está viendo la gloria de Dios. Finanzas que gente no esperaba, puertas abiertas, milagros. Estamos dentro de 30 días donde se están rompiendo. Espere en estas próximas 2 semanas a ver algo que marca historia en su vida. En estas próximas 2 semanas. Lo recibo en el nombre de Jesús. Son 30 Amén. días de rompimiento. Recibo en el nombre de Jesús. Santo, amén. Yo creo que eso. Poderoso maestro. Yo recibo esa palabra. Estoy tranquilo orándole a Dios. Todo lo que puedo decir es, identificaba cuando usted hablaba de 176 días que Dios le pidió después de los 30 días. Yo le dije a la iglesia la semana pasada, hay una oración indefinido hasta que Dios haga. Le toca a Dios. Amén. Le toca a Dios. Hay cosas que llegan, momentos que humanamente hablando tú entiendes que no hay solución. Pero la oración es la clave para abrir los cielos y el accionar en un tiempo como este, en esta atmósfera que nos da legalidad espiritualmente y terrenalmente hablando para ver un accionar de parte de Dios hacia nuestras vidas. Hace unos años atrás Dios me había hablado y me había dicho año 2024. 2024 va a ser un año fuerte en tu ministerio. ¿Se acuerda, niño, de eso? Yo trato luego con el pastor Ricardo de esa misma palabra y hoy con esa palabra que ustedes me dan me lo traen a memoria. Estamos en el 2024, a mediados de año. Todavía que estamos iniciando julio. Y creo que le toca a Dios, una vez más. Le toca a Dios. Dios nunca nos ha dejado en vergüenza. Nunca. Yo me he metido en lío para Dios impresionante. De cientos de miles de dólares sin tener humanamente nada en los bolsillos. Haciendo cheques sin fondos con una palabra en fe. Lo único que he dicho, la garantía que tengo que te voy a pagar es que soy un hombre de Dios y mi nombre es Miguel Grullón. Pero ¿dónde usted lo va a sacar? No te preocupes, que yo sé para quién yo trabajo. Dios me habló. Esa es mi fe. Yo a eso no le voy a bajar nunca. Nunca, varón. No le tengo miedo a los retos en Dios. No le tengo miedo a los retos en Dios. El viernes se lo dije aquí en la radio. Si fue Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Yo he visto a Dios sacarme de situaciones que los hombres, yo mismo he dicho, solamente tú lo puedes hacer. Ayer yo estaba con Carlos, la tarde entera estábamos hablando y parte le decía, negro, y anoche hablábamos, le decía, mira, estamos orando, es que Dios lo va a hacer. Anoche hablamos, Dios lo va a hacer. Es orar que vamos, Dios lo va a hacer. Dios va a traer lo que tenga que traer y esa palabra en 2 semanas yo lo recibo. Amén. Yo lo recibo. En cualquier momento le enseño a usted y le testifico y le digo, mira, Dios me sacó de lo de David este año. El año que viene lo volverá a hacer. Y el que arriba lo volverá a hacer. Amén. Y yo recibo esa palabra porque yo creo que hay algo de parte de Dios. Y cuando este mover en el espíritu está de esa forma, en esa atmósfera ocurren muchas cosas. Yo he aprendido a que yo no le doy a Dios porque me sobra. Ni porque yo tengo. Cuando yo he tratado de hacer cosas para traer beneficios para la iglesia, no me funcionan. Literal. Nada me funciona. Cuando he tratado de hacer cosas, nada me funciona. Profundo. No, yo ni siquiera trabajo con Profundo. Traté un concierto, no pude. Dios no me lo permitió. Buscamos un carro nuevo del año, lo parqueamos ahí. Tampoco se pudo. El talent show tampoco se pudo. Dios lo hace. Dios lo hace. O sea, yo he visto a Dios proveer cientos de miles de dólares en días. Y sé que esto no será la excepción. Estos días así, esto no va a ser la excepción. ¿Y eso qué dice, maestro? ¿De qué es el tiempo? Yo le dije a Dios, déjeme decirle, orando hace unos días atrás, voy a quitar, es el tiempo. Haz lo que tengas que hacer. Ya. Es el Dios que le servimos.
Que Dios haga y mueva lo que tenga que mover, lo que Él tenga que hacer, porque Él es Dios. Amén. Amén. Y no soy quien, Señor, para cuestionar tu soberanía. Más bien estoy rendido a tus pies. Esa es mi oración ante Dios. Que yo recibo esa palabra que hoy me dan en el nombre de Jesús. Y espero que la iglesia, los que lo están escuchando en PMG, la asimilen. Esto es un tiempo glorioso en Dios. De Amén. verdad que sí. Muy fuerte. No hay mayor filtro de una palabra que viene dada por Dios que el respaldo de su presencia. Creo que cuando su presencia es evidente en un lugar, el cual se dice así dice el Señor, no hay mayor evidencia que esa. Y creo que también por eso me sumo y me sumé a este mover de Dios. Y creo que cada semilla que esté sembrado en este día no va a retornar atrás vacía. Eso hace la palabra de Dios. Dice la Biblia que esa palabra no retorna atrás vacía sin antes producir todo aquello por lo cual fue enviada. Dios no miente. Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra es su garantía. Oiga esto, su palabra es su garantía. O sea, ¿cuál es la garantía, apóstol, que Dios lo iba a hacer en su ministerio? Que Él habló. Usted repetidamente mencionó esa palabra que su esposa le dijo. Y viene otra cosa, Dios habló. El pastor Grullón repetidamente ha dicho lo del cheque en blanco. Eso suena loco. Y si nos vamos a otros términos, suena extremo, ¿verdad, pastor? Suena extremo cuando tú haces un cheque en blanco. Pero cuando Dios te habló, Dios te dijo, pon el cheque y ponlo en blanco, que yo me encargo de llenarlo. O sea que a través de estos hombres de Dios podemos aprender, el maestro también, de que cuando Dios te habla, hay una dependencia de Él, dependemos de Él. En muchas ocasiones es difícil porque humanamente nuestra barca se está moviendo y Dios está durmiendo en medio de ellas. Y eso te hace sentir como, maestro, yo dependo de ti, pero se está moviendo, la tormenta está, porque eso hace el Señor. El Señor, aunque Él esté en tu barca, no te hace excluir la tormenta. La tormenta van a llegar. Él va a estar en la barca, pero a la misma vez va a estar durmiendo. Es como un poquito difícil la situación, pero creo que Dios, cuando duerme en medio de nuestra barca, nos revela que lo que a nosotros nos asusta, Él le da sueño. Él descansa en medio de nuestra tormenta. Amén. Para que así como Él lo está haciendo, nosotros lo hagamos. Así que creo que esto es todo, ¿verdad? Sí, muchas bendiciones a todos. Que Dios le bendiga y le guarde en gran manera. Y nos vemos mañana. Shalom. Bendiciones.